Bueno, un poco continuando con los videos anteriores, hoy quisiera hacer o lanzar más bien una pregunta para que de ahí quizá podamos abrir la conversación. He escuchado durante mucho tiempo a muchísimos periodistas, pero también a gente de a pie, afirmando que la violencia vende, refiriéndose a la violencia que nos llega de los medios de comunicación y hoy también de las redes sociales, de los contenidos mediáticos, vamos a decir, porque las redes hoy también se consideran medios de comunicación, no son medios convencionales. eh, Sin embargo, pues su discurso, su narrativa es muy tomada de lo que se ha aprendido, mal aprendido, de cómo ha sido hasta hoy la narrativa de los medios de comunicación desde su mismo nacimiento. Es decir, que la forma del discurso, la forma de armar los contenidos se parece muchísimo tanto en redes de comunicación como en medios convencionales. Ustedes me van a disculpar, pero a Dulce, cada vez que hablo, mi Dulce, una de mis rescatadas, cada vez que hablo le da por beber agua. Así que eso que escuchan de fondo es Dulce bebiendo agua. Dulce, ¿ven? Bueno, entonces, yo he escuchado como digamos, esta forma de disculpa o esta forma de justificación de muchos periodistas, de muchos editores e incluso muchos dueños de medios que afirman que lo que nos transmiten es eh, los hechos violentos, los desastres, los sucesos, la nota roja prácticamente ya convertida en una nota salida de lo que era antes la página de sucesos, ahora es prácticamente lo que vemos en todo el medio de comunicación, sea televisivo, sea radiofónico, sea un medio impreso, que han reducido mucho debido a las redes y hoy las mismas redes. Es decir, estamos volcados en la narración y la repetición ad infinitum, es decir, que eso parece que nunca se acaba, como la cosecha de mujeres, diría la canción. eh, la narración, la narrativa de los hechos violentos, de los hechos, y cuando me refiero a hechos violentos, no tiene que ser necesariamente de una violencia abierta, que sí, también la incluye, pero hechos violentos de estructuras, es decir, también todo lo que tiene que ver con la corrupción, todo lo que tiene que ver con exponer de manera constante y valga la redundancia, exponer de manera abierta hechos de corrupción sobre los cuales solamente se lanza la acusación, se lanza la exposición, pero no se lanza una, una iniciativa o una propuesta de solución dentro de la misma narrativa mediática. Entonces, bueno, esto va generando lo que hoy tenemos como respuesta de nosotros como público o como receptores de los medios de comunicación, una constante efervescencia en nuestro sentir, en nuestro descreimiento de las instituciones, de nuestra gobernanza e incluso un descreimiento en los propios medios de comunicación, porque también tanto periodistas como medios de comunicación se han visto envueltos en muchos escándalos que tienen que ver con lo político y con lo económico en situaciones específicas, en lugares específicos, pero creo que en ningún lugar del mundo se salva esta, esta correlación que existe entre el mundo mediático, el mundo político y el mundo económico, visto desde el poder. A a la prensa o a los medios les gusta todavía autollamarse el cuarto poder, que en realidad podría en algún momento haber sido incluso el quinto poder, pero en realidad ellos ya pertenecen a los otros poderes. Es decir, los dueños de medios de comunicación están muy inmersos ya hoy en la política, están muy inmersos en los
los poderes económicos. Es todo ya es como una amalgama y eso da como resultado que ciertos contenidos nos vayan llegando a nosotros como espectadores sin saber el origen de todo esto. Es decir, sin embargo, no es solamente no estoy hablando de una teoría conspirativa de en las altas esferas se decide, que también se decide cuál es como la postura o cuál va a ser el approach, dirían los conocedores de medios, el acercamiento a ciertos sucesos o el alejamiento también a ciertos sucesos, porque nos dicen que nos cuentan la verdad los medios de comunicación, pero mm, creo que como espectadores tenemos que recordar que estamos viendo siempre, para empezar, una verdad editada, necesariamente editada, es decir, son cortes de realidad, de ciertas realidades, de ciertos momentos de la realidad, y luego esos cortes, porque no podemos contar la realidad misma. La objetividad del periodismo, y esto es algo que hace mucho que ya debería haberse aceptado de manera pública y normal por los propios medios y que los espectadores deberíamos de saber, la objetividad periodística como tal no existe. Siempre serán hechos narrados de manera subjetiva por muchas razones. La primera de ellas es porque quienes la narramos somos sujetos, no objetos. Es decir, que por más que dos periodistas o tres o cuatro o 10 estemos en un mismo lugar, en un mismo momento, ante un mismo suceso, no tendremos ni el mismo ángulo, ni el mismo acercamiento, ni tampoco cada uno tenemos el mismo bagaje interno y la misma experiencia externa, ni tampoco pertenecemos a la misma naturaleza de medios. No se va a acercar a un hecho de la misma manera un periodista radiofónico que un periodista de un medio escrito, que un periodista de televisión. Cada uno, por la propia naturaleza del medio, necesita ciertos condicionamientos para poder narrar, insisto, de manera editada la realidad que le está tocando contar. Entonces, un consejo que yo le daría a un espectador normal de un hecho mediático es volver a ver aquel video o volver a escuchar aquella pieza de radio o volver a ver con detenimiento la pieza de la prensa del medio escrito y saber dónde estaba situado el periodista en términos físicos, por ejemplo, porque eso influye mucho. ¿Dónde estaba situada la cámara? ¿Dónde estaba situado el micrófono? ¿Qué está narrando el periodista de la prensa escrita para saber, pues, para empezar, ese acercamiento, cómo fue de manera física? Y luego vendrá la propia subjetividad del periodista que ha estado allí y que va a transmitir eso de manera, como dicen ahora, en vivo o no, que el en vivo cada vez vemos que es una forma de falacia mediática en la que todavía creemos que es cierto, pero bueno, ningún hecho se narra en vivo como tal, porque aunque esté el periodista allí, no podrá abarcar todo lo que implica la narración de una realidad que tiene que ver con el contexto. Entonces, el hecho de que nos muestren un incendio o nos muestren una balacera o nos muestren un enfrentamiento entre bandos en una guerra internacional o nacional, no nos narraría de todas maneras todo lo que implica esta realidad narrada. Es complejo y creo que parte de lo que tendríamos que hacer los espectadores es justamente tomar esa cierta distancia de lo que nos llega de los medios para no ser tan influenciados de manera casi siempre, insisto, negativa por lo que nos llega de los medios. ¿Sí? Me han preguntado algunos amigos por qué he decidido empezar a salir a redes, algo que me había negado mucho a salir a redes
a tener estos monólogos, vamos a decir, estos soliloquios sobre esto que me apasiona, que es el periodismo de paz. Pero he tomado la decisión porque tengo ya algún tiempo inquieta, preocupada, no solamente eh, por, por, por cómo he visto que se va elevando el volumen de la violencia en titulares y en esto, en las narrativas mediáticas, sino también eh, veo con inquietud, con un poco de nerviosismo, si me apuran, que los espectadores también están sumamente crispados o estamos, que reaccionamos a la primera, que estamos muy llenos de contenidos negativos, mediáticos, pero que también nuestra participación en los comentarios de prácticamente cualquier suceso narrado en redes o en medios de comunicación, expuesto de manera mediática, cuando yo veo los comentarios, me inquieta, me preocupa ver cómo estamos sintiendo y cómo estamos reaccionando. Y me inquieta que muchas de estas reacciones están llegando incluso a las acciones. Es decir, que ya no se queda en un discurso de odio o en una reacción de odio en el comentario, sino que ya en más de una ocasión se ha salido a tomar acción más de una vez con consecuencias fatales ante personas, ante animales, ante mm, lugares en específico que se han atacado por motivados por una narrativa mediática. Es decir, que la realidad real se está viendo seriamente afectada por lo que nos llega de la realidad digital y que a lo mejor no estamos sabiendo tomar esta distancia y distinguir y hacernos las preguntas pertinentes antes de o comentar con este odio tan a flor de piel o de detenernos antes de tomar acción. Insisto, muchas de estas narraciones han llevado a linchamientos, han llevado a destrucción de lugares, a, a ataques abiertos. Entonces, eh, esta es la, digamos, la peligrosidad que yo veo en una era como la que estamos viviendo, donde se supone, o eso nos dicen los medios, pero insisto, es una falacia mediática el hecho de que estemos pudiendo asistir a la realidad en vivo. Esto es una mentira. Yo hoy estoy grabando este video, hoy usted lo está viendo en este momento de su vida, pero seguramente no es el mismo momento, aunque vamos a tener una cierta simultaneidad cuando nos encontremos y usted vea este video. Sin embargo, es muy probable que yo esté en un pasado y usted lo esté viendo en un futuro y no se percibe así. Esto es algo que tendríamos que empezar a ver para tomar esta distancia y para permitirnos no reaccionar de manera violenta, aunque estemos siendo, porque sí estamos siendo, provocados por la narrativa, por la narración mediática de medios convencionales y de redes sociales. Sí estamos muy bombardeados por contenidos que promueven el discurso de odio, a veces de manera muy evidente y abierta, y otras se está promoviendo el discurso del odio de una manera muy sutil, pero no menos dañina, ¿no? Yo leo a veces titulares que sintácticamente están correctos y sin embargo tienen pequeñas cuñas que ya dirigen ese discurso hacia que nosotros tomemos una cierta postura, aunque la mayoría de los medios nos digan que son veraces, objetivos, independientes. Hoy muy pocos medios son independientes y quienes son independientes o quienes somos independientes,
porque Corresponsal de Paz, el medio que yo fundé hace ya 15 años sobre periodismo de paz, pues es un medio independiente, pero pues que pues no tiene financiamiento, ¿no? Entonces, esa es nuestra independencia, también es nuestra gran disyuntiva, pero hoy es muy difícil hablar de un periodismo independiente, a menos que esté financiado por los propios lectores, cosa que cada vez ocurre menos, aunque muchos medios están intentando que así sea, pero esto es prácticamente inexistente. Medios independientes, medios veraces, medios que no tengan intereses por detrás, que no pertenezcan a grupos mediáticos más chicos o más grandes, o que a veces son el medio de un solo periodista, como podría ser el caso de Corresponsal de Paz, aunque tenemos un equipo de voluntarios, pero efectivamente es un medio pues donde prácticamente yo ejerzo de manera solitaria. Aún así, hay medios que, aunque pertenezcan a un solo periodista y que su contenido lo esté generando un solo periodista, si se está buscando una financiación gubernamental, si se está buscando incluso una publicidad comercial, hay intereses de por medio, ¿eh? Entonces, eh, tendríamos que empezar a ver justamente, hacernos estas preguntas como espectadores para no ser llevados a esto, estas emociones que estamos mostrando y que yo veo y que usted también puede ver en cómo, en cómo comentamos, en cómo reaccionamos, en lo que decimos. Entre usted a cualquier post de Twitter, a cualquier post aquí mismo en TikTok, en Facebook, en cualquiera de las redes, o en una publicación de un medio que tiene habilitados los comentarios. Es muy preocupante cómo estamos reaccionando. Y esto vendría a, digamos, quizá reafirmar, aunque de mala manera, esto con lo que yo comenzaba este video. Es decir, que periodistas, medios, editores y dueños de medios sigan pensando que lo que vende, que lo que atrae, que lo que queremos recibir como espectadores es violencia, porque es eso, lo que va a hacer atractivo un mensaje mediático. Esto me parece que es un error, insisto, una falacia. Nunca, que yo sepa, quizá alguien aquí me va a desmentir y me gustaría mucho conocer si es que existiera, pero que yo sepa, no hay un estudio como tal que, que demuestre que lo que quiere recibir el espectador promedio de medios de comunicación sean narraciones o narrativa o discurso violento. Claro que se explota nuestro morbo, es una parte de nuestra naturaleza, es una parte, no digo buena o mala, es una parte de nuestro cerebro, de nuestro cerebro límbico, eh, de nuestro cerebro, o sea, nuestra parte reptiliana, quizá mm, la más animal, sin querer decir que animal es peyorativo o algo malo, pero es la parte más de, ay, como diría yo, como de instintiva, sería la palabra. Por supuesto que si nos mueven los instintos, mm, esas narrativas, también la reacción va a ser instintiva. Pero justamente lo que busca el periodismo de paz es que tanto la narrativa, la narración de un suceso, de un hecho, de una realidad a la que nos estamos acercando, aun si es violenta, no despierte justamente solo el instinto o la entraña, sino que nos haga reflexionar, nos haga eh, de alguna manera sentir empatía, si es posible, o por lo menos, si no es posible, tratar de
comprender desde otro lugar eso que se está narrando, que en algunos, ciertamente hay algunas realidades, hay algunas acciones que nos parecerían inexplicables, que nos parecería que es imposible, como lo que está ocurriendo hoy entre el gobierno de Israel, no los israelitas, el gobierno sionista de Israel y entre sí, la población palestina, pero por hechos específicamente, eh, digamos, motivados por ataques de lo que es una facción violenta dentro de que una facción violenta muy, muy, muy pequeña comparada con todo lo que es la población palestina. Es decir, que no podemos igualar a todos los palestinos como terroristas, ni podemos afirmar que todos los israelíes son sionistas antipalestinos. De hecho, este ejemplo me viene muy bien para contar cómo lo que nos está más bien llegando es esta violencia, es casi pornográfico lo que nos están mostrando de lo que está ocurriendo en Palestina por los ataques israelíes. Y seguramente a la población israelí, los medios de comunicación y las redes de comunicación que tienen esta tendencia eh, sionista digamos, de separatismo, de aniquilación, que insisto, no es la mayoría, pero seguramente los medios y las redes les estarán mostrando esa porción editada de la realidad con cierto acercamiento, con cierto interés para generar lo que se genera después en los espectadores. Esto tiene que ver con lo que yo contaba en los videos anteriores, de cómo estamos a veces siendo llevados sin darnos cuenta por una narrativa mediática, por una narración, por un discurso, por un cierto titular, por una cierta fotografía, por una cierta afirmación, por un cierto video, a tener sentimientos y emociones en contra de, en lugar de promover en nosotros que tengamos emociones, sentimientos y sobre todo reflexiones y, y entendimientos a favor de. Esta es la gran diferencia entre lo que es un periodismo convencional de guerra, no necesariamente en una guerra abierta, sino, insisto, un periodismo que nos va a sembrar la guerra en la cabeza y en el corazón, a un periodismo de paz que lo que quiere es que si no te genera empatía, por lo menos puedas tomar cierta distancia y hacerte ciertas preguntas desde el intento de comprensión, el intento de empatía o el intento de raciocinio, que es lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres humanos. Entonces, por eso lanzaba yo y lanzo la pregunta, ¿es verdad que lo que vende o lo que queremos comprar del mensaje mediático es la violencia, sí, los hechos dolorosos narrados así? ¿Esto es lo que nos interesa, el morbo? Hoy voy a cerrar para probablemente abrir la conversación un poco más adelante, mostrándoles uno más de mis libros favoritos. En realidad, me van a escuchar mucho decir esta frase porque prácticamente todos mis libros son favoritos, están aquí. Todos los que están de este lado de la estantería tienen que ver, ya les contaba en otros videos, sobre guerras, sobre paz, sobre cultura de guerra, cultura de paz y bueno, todo esto que a mí me apasiona. Pero hace algunos años cayó en mis manos esta maravilla de libro. No es fácil de conseguir, pero bueno, yo se los voy a dejar aquí por si pueden tratar de buscarlo. A lo mejor está en PDF por ahí en internet. Eh, Se llama, bueno, está al revés, El negocio de la paz. Y este libro nos narra, está muy enfocado cómo el sector privado
puede ser socio en en la prevención y en la resolución de los conflictos. Este libro lo edita la International Alert Council on Economic Priorities, y está, la editorial es Grupo Editorial Norma. La autora es Jane Nelson, aunque también se trata de una compilación. Y para cerrar lo que les quería contar el día de hoy, es que no se va a alcanzar a ver, me temo, pero bueno, esta vendría siendo la curva de cualquier conflicto desde que es latente, desde que empieza a percibirse que ahí podría suceder algo que, que podría acabar en violencia abierta, y tiene un camino social largo, es decir, que sí podemos tomar acción antes. Y cuando digo podemos, me refiero a que también los medios de comunicación podrían empezar eh, a colaborar con la narrativa desde estos primeros indicios antes de que la violencia llegue a sus picos máximos. Aquí estamos hablando ya de la guerra. ¿Qué pasa con la narrativa mediática? Y esto lo explico mucho cuando doy cursos más largos sobre periodismo de paz, que los medios aparecen solamente en esta etapa, cuando ya la violencia es abierta, cuando ya hay muertes, asesinato, destrucción, etcétera. Esto es como que la parte que le interesa a los medios, cuando ya hay algo que narrar, algo mediático que interesa, la destrucción. Pero no estuvieron presentes en todo esto, aunque siempre hay lección, o sea, hay señales sociales de que esto podría terminar aquí. Y lo ideal sería que tanto gobiernos como empresas, tanto la iniciativa privada como la iniciativa del tercer sector, me refiero a las ONGs, sí, al tercer sector como tal, y los medios de comunicación y los periodistas tendríamos como actores sociales la responsabilidad social de eh, empezar a hacer una acción aquí, en estas primeras etapas, incluso aquí. O sea, tenemos mucho tiempo para evitar que el conflicto en escalada llegue hasta esto. Pero los medios de comunicación nos han querido convencer de que vivimos en un mundo que solamente vive aquí, ¿sí? Es decir, en la violencia, en el enfrentamiento abierto, en el asesinato, en la guerra. Y ha sido tanto tiempo que nos han narrado la realidad solo desde aquí, que nos han ido casi hipnotizando, convenciendo de que vivimos en un mundo terrible, enfrentadísimo, horrible, que vive enfrentado, o incluso cuando hay desastres naturales, solamente aparecen, eh, pues eso, durante la etapa de lo más impactante, de la mortandad, de la desgracia, de la tragedia, etc. Pero si se fijan, después también viene una, una, una disminución de ese pico, porque ningún conflicto ni ninguna situación social aguantaría vivir solo aquí. Siempre hay desescalada de los conflictos, siempre hay una disminución de la violencia, una reducción de la tragedia, eh, que acaba en el punto mejor, que sería esta parte, que sería la reconciliación, ¿no? Y lo que se llama la paz positiva, que se intenta que sea duradera, ¿sí? Aunque evidentemente no vivimos siempre en paz, eh, básicamente porque el conflicto es inherente al ser humano, que esa es otra cosa que los medios eh, podrían colaborar a enseñarnos, que el conflicto es inherente al ser humano, no la guerra y no el ataque, que son cosas diferentes. Eh, y bueno, en esta etapa, donde también disminuye todo lo impactante, la tragedia, cuando ya nos están matando, cuando ya se está reconstruyendo la sociedad y los edificios, etcétera, aquí también desaparecen los medios de comunicación y ya tampoco nos cuentan esto. Entonces, quiero que entendamos que vivimos en un mundo
mediático que nos convence de que ese es nuestro mundo, que solamente nos narra este pico del horror de la sociedad, pero ninguna guerra, ningún enfrentamiento y muy frecuentemente, a veces, ningún desastre natural enorme ocurre de manera inesperada que no dé ciertos avisos, sobre todo hoy que estamos con estos movimientos del cambio climático como tal, ¿no? Entonces, hay avisos de que probablemente haya inundaciones, hay avisos de que probablemente haya eh, deslaves que pueden provocar tragedias. Aquí es donde tendríamos que actuar, porque esta es la responsabilidad social de los medios de comunicación y de los periodistas como tal. Pero también sería una responsabilidad social de los periodistas y de los medios de comunicación, me refiero a editores, dueños, etcétera, narrar esta otra parte, porque eh, pues a ellos, tal como está montada la narrativa actual en medios de comunicación, les parece aburrido. Sin embargo, creo que los seres humanos merecemos y necesitamos saber las, las maneras de evitar cuando va increciendo un conflicto, que hay salidas, muchas, que se pueden ir planteando, conociendo y explorando, y las maneras en que, una vez que aquella tragedia, aquella guerra, aquel enfrentamiento, aquel horror llegó a su pico, cómo va bajando y cómo se va rehaciendo la vida, cómo va renaciendo la vida, el entendimiento de manera mejor o peor, porque siempre ocurre. Y podría ocurrir mejor si los medios de comunicación y los periodistas nos dedicáramos más a tender puentes que a mostrar y reafirmar el enfrentamiento y la confrontación, que es en donde pareciera que están estacionados los medios de comunicación y hoy también las redes y hoy también los espectadores, en que la confrontación y el enfrentamiento parecería algo natural al ser humano, cuando esto no es así. Hay mucho que decir al respecto sobre la no naturaleza violenta del ser humano, pero eso pues merecería una disertación igual o más larga que la que me aventé el día de hoy. Pero bueno, hoy lo voy a dejar aquí, porque se supone que tienen que ser videos cortos y esto no ha sido corto para nada, pero espero haberme explicado y que hayan más o menos entendido. Me falta traer como estas evidencias de lo que estoy yo contando, solamente con insisto, mis monólogos sobre periodismo de paz, eh, pero todavía no conozco mucho de TikTok ni cómo hacerlo. Voy a ir aprendiendo, prometo, para también tratar de ser más gráfica y que se comprenda mejor lo que, lo que llevo muchos años viendo y analizando de medios de comunicación y de periodistas en México, pero no solamente, también en otras partes del mundo, porque esta narrativa de la violencia, voy a ser redundante, esta narrativa violenta sobre la violencia es un fenómeno, por un lado, mundial, por otro lado, histórico y por otro lado, que ha ido increciendo y que está en nuestras manos, tanto de espectadores como de periodistas, de medios y de dueños de medios de comunicación, mm, que no lleguemos a esos picos de los horrores porque, porque la humanidad está de por medio. La humanidad y los seres humanos que somos estamos siendo llevados por una narrativa de odio, a veces más abierta, otras más soterrada, y se nos está moviendo la peor parte de nosotros de manera constante y cotidiana, cuando sí que existen alternativas narrativas y de discurso y de aproximación a los hechos cotidianos
que podrían mover mejores lugares internos de nosotros y por tanto crear mejores lugares externos afuera de nosotros, que me parece que es lo que todos quisiéramos, por lo menos para nosotros y nuestros más cercanos. Y eso es lo que quiere todo el mundo, en todo el mundo, prácticamente. Así que pues nos ocupamos para arriba, ¿no? Paremos la narrativa violenta de la violencia.